Excreción. Todos los organismos mantienen un intercambio constante de materia y energía con el ambiente. Mediante la nutrición adquieren las sustancias necesarias y a través de la excreción desechan todas aquellas que ya no les son útiles. La excreción es la función mediante la cual los seres vivos liberan sustancias de desecho, manteniendo con ello la homeostasis o equilibrio interno. Para realizar este proceso bien sabemos que se cuentan con diversas estructuras, como pueden ser organelos celulares, células, órganos y sistemas especializados. En términos generales, las sustancias que las células excretan son las que provienen del catabolismo de carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. La respiración, por la que se degradan los carbohidratos, produce como desechos CO2 y H2O, que sería dióxido de carbono y agua. La degradación de las proteínas genera compuestos nitrogenados como el ácido úrico, la urea y el amoníaco. Los lípidos producen CO2, cuerpos cetónicos y bilirrubinas. Osmorregulación. Primeramente, la ósmosis es el paso del agua a través de la membrana celular, que iguala las concentraciones de solutos a ambos lados de la misma. La presión osmótica es la fuerza ejercida por unidad de área sobre la membrana celular, debido al choque de las moléculas de solutos de acuerdo con su concentración. Las células requieren mantener iguales valores de presión osmótica a ambos lados de la membrana, pues de lo contrario presentan fenómenos de turgencia o plasmólisis. Así pues, por osmorregulación se mantiene el equilibrio hídrico y químico interno de los seres vivos. Con esto podemos entender las tres tipos de soluciones que podemos encontrar, que es hipertónico, hipotónico e isotónico. Cuando el citoplasma es hipertónico con respecto al medio, es decir, cuando la concentración de sustancias disueltas es mayor dentro de las células que en el líquido que las rodea, entonces el agua entrará a ella por ósmosis. Si el exceso de agua no se elimina, las células se pueden llegar a explotar. Cuando el citoplasma es hipotónico, es decir, cuando tiene menor concentración de sustancias disueltas que el medio extracelular, el agua saldrá de la célula. Si el agua no se reemplaza, las células se pueden deshidratar y morir. Ahora lo contrario de estos dos es el medio isotónico. Y cuando el citoplasma es isotónico con respecto al medio, es decir, cuando tiene la misma concentración de sustancias disueltas, entonces la salida y la entrada de agua a las células serán equivalentes. Ahora se hablará de los diferentes tipos de procesos que pasan en la excreción de los diferentes seres vivos. La excreción en moneras, protistas y hongos. Como resultado del metabolismo de las moneras, protistas y hongos, se producen sustancias de desecho que se eliminan a través de las membranas celulares mediante los procesos que ya vimos anteriormente, que serían transporte pasivo, transporte activo y exocitosis. La ocurrencia de uno u otro tipo de proceso depende del tipo y del tamaño del elemento, molécula o sustancia que se requiere movilizar. Excreción en vegetales. Las plantas pluricelulares excretan el dióxido de carbono, agua y oxígeno a través de estomas y lentícelas ubicadas en hojas, tallos e incluso troncos. Las plantas halófitas, es decir, aquellas que se desarrollan en ambientes salinos, presentan en la superficie de sus hojas unas estructuras denominadas glándulas de sal, mediante las cuales regulan sus niveles internos de sales disueltas. Es común en las plantas la excreción de sustancias que no son precisamente desechos, sino secreciones de productos de su metabolismo secundario, por lo que se les llama metabolitos secundarios, como algunos aceites esenciales, látex, taninos, sustancias urticantes, toxinas, que protegen a la planta contra el ataque de algunos insectos o de herbívoros, o bien les sirven para la cicatrización. Muchas de estas sustancias tienen aplicaciones industriales. Excreción en animales. El CO2 y el H2O se desechan de la célula por difusión simple, mientras que en el caso de organismos pluricelulares se desechan a través de la piel en invertebrados, de branquias en peces, de tráqueas en insectos y de pulmones en reptiles, aves y mamíferos. Por su parte, los provenientes de la degradación de proteínas y ácidos nucleicos se expulsan de la célula por difusión facilitada, transporte activo y exocitosis. En animales superiores, dichas sustancias se desechan a través del riñón mediante la orina y por la piel mediante el sudor. Excreción humana. La excreción es una estrategia evolutiva
que ha permitido que los organismos eliminen la sustancia de desecho, manteniendo la composición de la sangre y otros fluidos corporales en equilibrio. La excreción en el ser humano se lleva a cabo por varias vías, que una serían los pulmones, las glándulas sudoríparas. Estas se clasifican en ecrinas, apocrinas y apoecrinas, las glándulas lacrimales y el sistema digestivo.